Retrasado Sí. en YouTube. Bueno, cosa normal. Voy a grabar la sesión, ¿vale? Si alguien no está de acuerdo, que me lo comente. Y lo que sí os pido es que las cámaras de los que no vayan a hablar, pues las tengamos apagadas. No por nada, porque vaya un poquito más. Luego cuando empecemos, ¿eh? O sea, tranquilos, que de momento vamos bien. Bueno, vamos a ver qué coloco de aquí. María Ángeles no está, ¿no, Belén? El micro. Perdón, no está conectada todavía. Vale. No la estoy buscando y no la tengo localizada. A ver, espera un momento. Si no, le mando yo un mensaje por WhatsApp diciéndole Sí, si tiene bueno, algún lo problema o recibiré. algo. Vale, os aconsejo que pongáis vista del hablante, arriba a la derecha, ¿vale? Así se ve lo que es la mesa redonda, se nos ve. Bien, de todas formas voy explicando para los que ya han venido. Se trata de una sesión, bueno, vamos a hacer una mesa redonda dentro de las posibilidades que nos da Zoom, en la que vamos a intervenir, va a intervenir Beatriz y María Ángeles de Farmacéuticos Sin Fronteras y de CEAR, ¿vale? Moderaré yo la intervención de ellas, haremos una primera introducción hacia lo que es todo el tema de los conceptos principales sobre vulnerabilidad. Luego interviene CEAR y luego interviene Farmacéuticos Sin Fronteras, ¿vale? A partir de ahí, lo que os aconsejo, va a haber dos formas de intervención de los asistentes. Una, escribiendo las preguntas en el chat, ¿vale? Vais escribiendo según os pueden surgir, si lo consideráis oportuno. Y si no, bueno, pues una vez que terminemos las tres intervenciones, pues podréis preguntar directamente al ponente que consideréis, ¿vale? Entonces, para preguntar, le dais a la mano que está por aquí, ¿vale? O simplemente, si veis que no interviene nadie, pues empecéis a hablar, encendéis la cámara, ¿vale? Y para preguntar, pues empecéis a hacer la pregunta a quien consideréis oportuno, ¿vale? Así de sencillo. Vamos a estar una hora aproximadamente, hora 10 minutos, y bueno, pues también depende un poco del debate que se abra o que tengamos que cada uno vaya haciendo las preguntas que cada uno quiera hacer. ¿Vale? ¿Le habéis escrito a María Ángeles? A ver. Sí, está en ello. Vale. Se está conectando. Se está vale. conectando, sí. Venga, pues ya esperamos 2 minutillos más. Muy bien. Le voy a dar a grabar antes de que se me olvide. Sí. Es muy habitual. Y a ver si me aguanta el ordenador, porque entre el directo y el... Vale. Genial. Vamos, 16, falta todavía gente. Sí. Me avisas, Belén, cuando se conecte María Ángeles, ¿vale? Para Sí. anclarla en... Sí. Ahora mismo, en cuanto la tenga lista, te aviso.
Bueno, empezamos mientras se incorpora, ¿vale? Vale. Bueno, el inicio. Bueno, pues como os decía al principio, para los que os habéis incorporado, este es el primer webinar que hacemos de este ciclo de conferencias que hemos llamado Salud y Vulnerabilidad. También, bueno, pues la verdad es que es una satisfacción para nuestro equipo de gente porque es el primer evento, la primera ciclo de conferencias que hacemos dedicados exclusivamente a acción social. ¿Vale? Perdón, Una Ángel. actividad que Farmacéuticos Sin Fronteras lleva desarrollando desde el año 2004, pero que, digamos, de forma novedosa empezamos a trabajar a través del proyecto Más Saludable desde el año 2017. ¿Vale? Un concepto diferente de lo que habíamos venido haciendo hasta ahora. Hasta ahora habíamos estado financiando tratamientos a personas bueno, pues en riesgo de exclusión o en exclusión, y ahora bueno, pues comenzamos a trabajar algo más en el ámbito de la salud pública. Repito que es la primera conferencia, el primer ciclo de conferencias exclusivamente de acción social, y además es la primera actividad que hacemos en el ámbito de Más Saludable dirigida al farmacéutico. Hasta ahora todas las acciones habían ido dirigidas a nuestros beneficiarios, a las personas en riesgo de vulnerabilidad, pero iniciamos también esta acción divulgativa, en principio, para que bueno, pues el farmacéutico conozca cuál es la realidad de determinados colectivos en nuestro país y cómo desde la farmacia bueno, pues puede abordar su atención. Hago una pequeña, una pequeña introducción sobre varios conceptos, sobre el concepto salud, sobre el concepto vulnerabilidad y sobre el concepto exclusión, ¿no? Para ponernos en situación. La OMS, creo que la mayoría lo conocemos, nos define salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no como ausencia de enfermedad o enfermedades, lo cual nos pone en dos modelos diferentes de atención en salud. ¿Vale? Un modelo más social, cuando hablamos de bienestar físico, mental y social, y un modelo más biomédico, más clínico, cuando hablamos de ausencia de enfermedad o enfermedades. Cuando estamos hablando de acción social y cuando estamos hablando de atención en vulnerabilidad, lo que nos centramos es en el modelo social de la salud. ¿Vale? En esta línea que tengo ahí subrayada, que es el bienestar físico, mental y social. ¿Vale? Todo esto nos llevaría a este concepto muy trabajado en nuestro ámbito, que son los condicionantes sociales de acceso a la salud, que no vamos a ver hoy, pero que sí que veremos en algún punto a lo largo de este ciclo de conferencias. A mí me gustaría centrarme hoy en conocer todo lo referente a bienestar social, ¿vale? Y para ello tenemos a la persona y cómo la persona se ubica dentro de un determinado ámbito social. ¿Vale? Tenemos tres formas, digamos, tres grandes cajones, grandes grupos de situación de lo que es una persona ante su comunidad, ante su sociedad, o ante, bueno, pues ante el entorno en el que vive. ¿Vale? Fundamentalmente y generalmente, afortunadamente, en los países en desarrollo, en los países europeos, no ocurre así. En los países en vía de desarrollo, los países en los que trabajamos en cooperación, la mayoría de las personas pues, se encuentran en una situación de integración y de inclusión social. ¿Vale? Hay un segundo tramo que es lo que ya conocemos como situación de vulnerabilidad o riesgo de vulnerabilidad, ¿vale? Que es, digamos, el intermedio entre estar integrado dentro integrado socialmente o caer en una situación de exclusión o una situación de pobreza, ¿vale? No siempre que hablamos de vulnerabilidad nos referimos exclusivamente a tema económico, sino que en nuestra sociedad contamos con una serie de grupos, de grupos sociales, que también los vamos a ver durante estos webinars 4 ejemplos, pero que como veremos en una diapositiva son bastantes más, que por su propia situación, por su propio ADN, ¿no? Por su propia condición, bueno, pues ya los podemos considerar en riesgo de vulnerabilidad en la gran mayoría de los casos. Y luego, finalmente, como os digo, están las personas excluidas, ¿no? Personas de la calle, personas en un grado alto de pobreza, pues que se consideran como personas socialmente excluidas, ¿no? En esta línea, como también iremos viendo a lo largo de estos webinars, pues una persona a lo largo de su vida puede saltar por los 3 estadios, ¿vale? Por desgracia, y lo hemos visto en estos últimos años, no siempre
O sea, una persona que se encuentre bien económicamente y que se encuentre integrada en una sociedad no es garantía, ¿vale?, de que no pueda acabar en un momento determinado por una circunstancia. En este año ha sido la pandemia, en otros años ha sido por crisis económicas, en otras épocas puede acabar en una situación de exclusión. Muy rápidamente, cuando hablamos de integración e inclusión social, hablamos de 3 grandes puntos o 3 grandes bloques, ¿vale? Una persona que tenga un alto grado de participación, bueno, alto grado de participación, no, que participe directamente en la producción, en la creación de valor, es decir, una persona, para que me entendáis, que tenga un trabajo, ¿vale? Que tenga un trabajo y en el caso de... Belén, ¿quieres algo? O sea, levanta la mano. Una persona que... Perdón, perdón. que Es que me he equivocado, lo estaba sí, respondiendo, perdón. que se encuentre, que si está pues, en edad de trabajar, pues tenga un trabajo, si se encuentra ya pues en edad de jubilación, pues tenga su pensión. En definitiva, que cree o haya creado valor para la sociedad. Hay un segundo punto que es lo que se llama adscripción política y ciudadana, es decir, que la persona participe activamente en la vida del entorno en el que vive, ¿no? Que pueda votar, que pueda decidir, que pueda, bueno, pues que en cierta manera se encuentre integrada dentro de esa red social que, repito, que en la comunidad o el lugar en donde viva, bueno, pues tenga determinado para que la persona pueda participar y pueda decidir de alguna manera, en algún sistema, cuál es el rumbo que quiere que tome esta sociedad o este entorno en el que está. Y luego un tercer punto que ya va más relacionado con las relaciones personales, las relaciones interpersonales, y es que, bueno, pues que la persona tenga una adaptación cultural y una conexión con lo que conocemos redes sociales, no redes sociales lo que conocemos como Facebook, Twitter y demás, sino dentro de la red social y red de convivencia que tenga en un determinado lugar, que haga que baje desde lo más sencillo, que es bajar al parque con los niños y estar integrado con las otras personas con las que hay, teatro, vacaciones, todas estas cosas básicas que desde un punto de vista desarrollado, desde un punto de vista de inclusión, lo vemos como algo básico, pues que en muchos grupos o muchas personas no lo pueden disfrutar, por diferentes motivos que, repito, iremos viendo a lo largo de los webinars. Esto es lo que conocemos como bienestar social. Si hablamos ya de vulnerabilidad, lo que os decía, ¿no? Ya es una condición más de riesgo social, de dificultad, incluso de una determinada posibilidad de inhabilitar o invalidar esta dinámica social, esta participación social en los diferentes contextos que hemos visto, ¿no? Tanto socioeconómicos como culturales. ¿Vale? Ya hablamos de un riesgo del bienestar tanto en la persona como de la comunidad en la que vive, porque muchas veces no depende de la persona, sino depende del entorno. ¿Vale? Vivimos en comunidad, vivimos en diferentes ámbitos y muchas veces la buena o mala marcha de la comunidad también determina la buena o mala marcha de la persona, ¿no? Cuando hablamos ya de exclusión, ya hablamos de ausencia total de bienestar, tanto para la persona como para la comunidad, ¿vale? Implica que los ciudadanos no son considerados miembros de pleno derecho de la sociedad y hay una distancia, una brecha importante entre los ciudadanos que sí participan activamente, entre los ciudadanos que están incluidos dentro de este triángulo azul que veíamos al principio, con sus derechos, con sus deberes, con su grado de participación, y existe esta brecha con estas personas que están fuera de estos límites de participación social, ¿vale? Como he dicho, y nos referimos a la definición de salud, hay una total ausencia de bienestar social. ¿Qué características tiene la exclusión? Bueno, pues es algo estructural, sobre todo pues, lo vemos mucho cuando trabajamos en cooperación al desarrollo, es algo que además está dentro de la propia sociedad, por desgracia, pues hay personas que socialmente marchan mejor y hay personas que por desgracia pues, se encuentran en situación de pobreza. ¿Vale? Es algo progresivo, es un proceso, como os he dicho al principio. Bueno, pues una persona puede estar totalmente integrada, tener su trabajo, tener sus ingresos y de repente por una determinada situación verse abocado a una situación de vulnerabilidad o de exclusión. Es relativa, como os decía antes, el considerar una persona excluida o no depende mucho de la sociedad en la que viva, ¿vale? Depende mucho del nivel económico, depende de unas causas, pero quizás el concepto varía mucho si, por ejemplo, lo vemos en España, si lo vemos en Alemania o lo vemos en Guatemala o lo vemos en Mozambique. ¿Vale? Es multidimensional, o sea, la exclusión, una persona llega a la exclusión por muchas causas, ¿vale?
causas económicas, causas familiares, por muchos motivos. Es transitoria o puede ser permanente. Afortunadamente, el trabajo de los gobiernos, el trabajo de las ONGs y bueno, pues también el trabajo personal, la implicación personal de cada persona, pues hace que pueda ser una situación permanente y que en un momento determinado de superación de la situación que te ha provocado esta crisis o que te ha provocado esta vulnerabilidad puedas volver a estar plenamente integrado dentro de una sociedad. Y depende mucho, por desgracia, y vuelvo a este carácter que nosotros tenemos de cooperación, depende mucho de la política que se desarrolle en un determinado país o en un determinado lugar. Para dar pie a mis compañeras, simplemente dejaros este dato, estas cifras. Según el informe AROPE, que es uno de los informes de referencia a la hora de valorar la vulnerabilidad en España, un total de 11 millones, casi 12 millones de personas, es decir, el 25,3% de la población española, está en riesgo de pobreza y o exclusión social. ¿Vale? Entonces, como veis, la pobreza no es algo lejano, no es algo que vemos en la tele, que vemos en África, no es algo de las ONGs que trabajamos de cooperación, sino que muchas veces lo tenemos aquí cerca. Y repito, la pobreza tiene muchas caras, no solamente es la persona que vemos sin hogar o que vemos en la calle, que vemos que acude a un comedor social, sino que también hay una serie de grupos de población que per se, que inherentes por su circunstancia, bien física, psíquica, por sus diferentes circunstancias, pues se encuentran en un alto riesgo de vulnerabilidad. Aquí una serie de perfiles de vulnerabilidad y yo creo que vamos a lo importante, a lo que vamos a tratar hoy, que es salud, vulnerabilidad y refugiados. ¿Vale? Para ello me acompañan María de los Ángeles Plaza de CEAR. CEAR es una entidad con la que nosotros, es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, es una entidad con la que nosotros colaboramos en el marco de Más Saludable. María Ángeles es técnica referente de psicología en los servicios centrales de CEAR. En los últimos 20 años ha trabajado como psicóloga en la delegación de CEAR Madrid con personas solicitantes de protección internacional, refugiadas e inmigrantes vulnerables. Es un especialista en la atención a personas que han sufrido grandes violaciones de derechos humanos, tortura y violencia de género. Y me acompaña también Beatriz Cayuela, que es futura farmacéutica, ya está ahí en la línea de llegada, es voluntaria de Farmacéuticos Sin Fronteras, colaboradora habitual del programa Más Saludable y ha participado muy activamente durante el año pasado en todas las actividades de educación sanitaria a nivel de plataformas y de organizaciones sociales hemos organizado desde Farmacéuticos Sin Fronteras. No quiero dejar también de agradecer al equipo de Más Saludable Madrid, que además la mayoría nos acompañan hoy, el trabajo que han hecho para la organización de estas jornadas, a mis compañeras técnicos de Farmacéuticos Sin Fronteras y a los miembros de Junta Directiva que hoy nos acompaña nuestra vicesecretaria Ana Aliaga. Por lo tanto, dejo de compartir y María Ángeles, no te localizo. Si puedes encender la cámara. Hola. Perfecto. Sí, te voy a anclar, como se dice ahora, ¿vale? Y sí. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Lo primero que me gustaría sería poder compartir mi PowerPoint para Sí, creo que facilitar un poco puedes también. compartir. Si no me equivoco, puedes compartir. Inténtalo. A ver cómo lo puedo hacer. Porque compartir desde pantalla. El Teams... A ver. Espérate. Será ahí en Zoom. Abajo te tiene que salir un icono en verde. En verde me sales tú. No, dime qué te pone abajo. ¿Estás en tablet o en ratón? O sea, en tablet. Sí, estoy en un iPad. Vale, pulsa en el centro y a ver si te despliegan las pantallas. Cambiar a vista general, zoom. Pon en vista general, a ver. Ah, mira, compartir, ya está. Será mucho más fácil. Vale, pues ya está, compartir y ahora busco mi... Y que es donde me dice, por ahí va, es la siguiente.
por qué Olga ha aceptado las deslealtades. Y por favor, aquí. A ver, un segundito. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí. Compartir. Ahí con documental, por eso. ¿Dónde vamos ahora entonces? No sé por qué me... Sí. Hay un segundo, ¿y por qué no me deja compartir directamente? ¿No te deja? Sí, espera. Me deja compartir pantalla, Zoom. Buscador, dirección, sitio web, Dropbox. Casi lo llegas a ver. Microsoft, OneDrive. Sí, el OneDrive sí me deja. A ver si puedo. ¿Vosotros veis lo que... No, No se ve nada, ¿no? no. Vale. Pues no sé. Esto es rarísimo. Si quiere que vaya empezando la compañera mientras... Vale, ¿empiezas, Beatriz? Intento... Sí, O sea, claro, no puede claro, ser empiezo tan, yo. Vale. Sin fallo. no puede ser tan complicado. Si... Tiene que aparecerte al compartir, tiene que darte la opción de que quieres compartir. Ahora. Ah, bueno, ahora es Beatriz. Esa es mi presentación. Vale. Sí. Si queréis Si no voy a empiezo, pasarla. si no, Sí, esperamos unos minutos, como queráis, sin sí, fallo. sí, vete empezando porque a lo Vale, mejor empieza tengo que Beatriz. subirla yo al Dropbox para poderla subir aquí a... Y ya va a ser más sencillo. Vale, pues empieza Vale. tú, Beatriz, ¿vale? Ok. Vale, pues un segundo. Ahora, muy bien. Bueno, pues yo voy a hablar de salud y vulnerabilidad desde el punto de vista de la farmacia. Entonces, en primer lugar, concretar en qué consiste la desigualdad en salud. Porque, bueno, Ángel nos ha contado la desigualdad social, pero centrándonos en la salud consiste en una serie de diferencias que están centradas en una serie de población que son totalmente injustas y evitables y se centran en unos grupos definidos de forma geográfica, económica, política, demográfica. Entonces, en sí son el resultado de una diferencia en oportunidades y recursos relacionadas con la salud, vaya. ¿Qué significa esto? Pues que son unos colectivos, en este caso los refugiados, que están mucho más expuestos a padecer una serie de patologías y trastornos, más los que ya pueden padecer ellos de forma preexistente. Como puede ser, pues mira, el otro día me contaba María Ángeles que los chavales que vienen de Canarias a España, que tienen un tratamiento pues, para ansiedad, depresión, insomnio, vienen con la medicación justa. Entonces, cuando empiezan a ser tratados con una ONG como CEAR, tienen un síndrome de abstinencia que no les entra en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Eso abre una puerta al consumo de las drogas de abuso para paliar los síntomas del síndrome de abstinencia. Por otro lado, pues está totalmente demostrado que las personas con un índice bajo de ingresos económicos tienen una menor tendencia a visitar a los especialistas. Los refugiados tienen una tarjeta, es una tarjeta roja que se les da desde el momento que empiezan a tramitar la protección internacional
de tal forma que pueden disponer de los servicios de la salud pública aquí en España. Pero ¿qué pasa? Que van directamente a la atención primaria y las visitas a médicos especialistas son muy inferiores, por lo tanto hay unas patologías que no están tratando de forma adecuada. Por otro lado, pues eso, todo el proceso larguísimo que tienen hasta que ya consiguen ser refugiados de forma jurídica, y por otro lado, las mujeres refugiadas siempre van a ser más vulnerables y van a tener una situación de desigualdad mayor que los hombres, por desgracia, pero es que es así. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Qué podemos hacer nosotros como farmacéuticos? ¿Cuál puede ser nuestro papel a la hora de tratar con un refugiado? Pues, en primer lugar, la dieta, que es lo más básico, que son una serie de pautas súper sencillas, pero que simplemente por motivos culturales nadie se ha parado a decirles cómo es una dieta saludable, cómo es una dieta variada. Y también darnos cuenta de que estamos tratando con personas que no son personas sin estudios, no tienen por qué ser analfabetos. Muchas personas que vienen como refugiados son médicos, abogados, farmacéuticos, vienen con unas carreras, pero es que ya la situación en su país era tan inestable y tan insostenible que han tenido que salir de ahí lo más rápido posible. Pero entonces también saber con qué educación sanitaria viene esta persona, ¿no? Hasta qué punto nosotros podemos informarle e implementar la información que ella tiene. Pues cuánto saben a través de los buenos hábitos alimenticios, pues lo que ya he mencionado, una dieta variada, rica en cereales, en verdura, fruta. También evitar el consumo muy alto pues, de azúcares, ¿no? Sobre todo en las mujeres embarazadas, adaptar estas dietas a la persona con la que estamos hablando, la patología que padecen. Pues si son diabéticos, son hipertensos, tienen alguna insuficiencia renal, pulmonar, bueno, todo lo que se os pueda ocurrir, pues siempre hay unas dietas que se pueden adaptar más a las necesidades de estos pacientes. También a mujeres embarazadas, ¿qué dieta es la más adecuada para ellas? Pues, por ejemplo, el ácido fólico, pues es fundamental para un buen desarrollo del feto. Además, la educación en mujeres refugiadas es muy buena, por un lado, porque la van a transmitir a sus hijos, porque la mujer ha sido de siempre la que se ha encargado de la alimentación en la casa. Entonces, la educación hacia ellas va a ser mucho más provechosa porque va a ser una educación vertical, es decir, de madres a hijos. Y estos hijos luego van a educar a más personas en el futuro acerca de estos buenos hábitos, ya sea dieta, higiene, de lo que queramos hablar. Entonces, higiene. Tanto a nivel personal, la importancia que ahora con el COVID es lavarse las manos, mantener una buena higiene de salir a la calle, de volver de la calle, de entrar, estamos constantemente lavándonos las manos. Luego, higiene también personal. Si tienen algún concepto, genial. Si no, se les informa todo lo que haga falta. También el higiene alimentario, sobre la cantidad y la calidad de la comida que están ingiriendo. Sobre todo en el hecho de cuántas veces comen, la cantidad que comen es la adecuada. Después, informar sobre los hábitos nocivos, como puede ser el tabaco, puede ser el alcohol, puede ser las drogas de abuso a las que estén enganchados. En muchas culturas el consumo de marihuana no es un hábito nocivo, como incluso en España el consumo del alcohol no se considera un hábito nocivo, pero eso es a nivel cultural. O sea, a nivel sanitario, que es lo que a nosotros nos interesa, es un hábito nocivo y hay que saber expresárselo y en ningún momento atacarles y decir, no, esto está mal. No, hay que ser muy suave, muy tranquilo, muy empático y no atacar a estos usuarios. O sea, que no se vean como, oh Dios mío, lo estoy haciendo mal. No, pero sí decir, tienes que cambiar esto porque no es bueno para tu salud. Por otro lado, la prevención de enfermedades infecciosas. También, pues, a través de un buen higiene se pueden resolver muchas enfermedades que son totalmente evitables. Las ETS, con el uso de preservativos, de métodos anticonceptivos, que en España estas personas tienen la capacidad de llegar a ellos. Hay muchos países en los que, pues, por temas de tabú y demás, no es fácil acceder y, sobre todo, las mujeres, la importancia de una educación sexual, bueno, también a los hombres, por supuesto, tampoco quiero dejar aquí de lado a nadie, pero
pero sí que pues una educación sexual desde el punto de vista que se pueda, sin incomodar a estas personas, porque lo que repito, a nivel cultural es un tabú en muchísimos aspectos, ¿no? Sigo. Los hábitos saludables, sustancias nocivas, como ya hemos dicho antes. Luego, hacer un deporte con regularidad, pues ejemplos tan sencillos como, pues si tú del piso en el que estás, al lugar donde recibes tu formación o al lugar donde tienes que ir a tramitar los papeles para la protección internacional, tardas 5 minutos en el metro, pues vete andando, puedes que tardes 20. Pues ya estamos favoreciendo que estas personas se muevan. Sí que es cierto que con el tema ahora de pues, toda la cuarentena que hemos vivido y demás, estos hábitos estaban mucho más restringidos porque no se podía salir a la calle a hacer deporte durante mucho tiempo. Entonces, eso, fomentar que realicen deporte, que se muevan, que sean actividades aeróbicas, que luego también en los casos en los que estas personas pues, puedan padecer ansiedad, puedan padecer insomnio, depresión, darles una serie de técnicas sencillas, ¿no? de relajación, pues cuando sientas que tienes presión en el pecho o así, tú siéntate, respira, relájate, piensa en un lugar tranquilo, piensa en un bosque, en una playa, que son técnicas súper sencillas pero que funcionan, y estas personas también les podemos ayudar a detectar los síntomas que luego pues, pueden desencadenar, por ejemplo, en un ataque de ansiedad. Pero si ellos se van dando cuenta de hacia dónde están yendo, hacia este ataque o hacia esta situación desagradable, pues si eres más consciente, tienes más control sobre la situación. También desde la fitoterapia pues podemos recomendarles algo, ¿no? Cosas sencillas y que bajo ningún concepto tengan alguna interacción con los tratamientos que estén tratando, o sea, que estén tomando, y también que, bueno, pues si se puede, porque la fitoterapia pues tiene un límite, ¿no? Entonces, bueno, aconsejarles en un rango bastante amplio, ¿no? En lo que podamos. Por otro lado, pues ya llegamos al tratamiento farmacológico. Entonces, siempre, pues, que es una automedicación responsable. Decirles que, pues, respecto a los antibióticos, por ejemplo, la gran problemática mundial declarada por la OMS de las resistencias a antibióticos que está habiendo desde hace unos años, pues que no se tomen antibióticos a la mínima, ¿no? Y también enseñarles qué es un antibiótico. Decirles, joder, la medicación es buena, pero es buena cuando es necesaria. Cuando no es necesaria, no te hace nada, es más, te perjudica. La adherencia a los tratamientos, repito, como en casos de depresión, de ansiedad y demás, que son patologías difíciles de tratar, siempre decirles que es para su bien, ¿no? Porque podemos encontrarnos con dos perfiles distintos. Tanto una persona que está, sí, dame más, quiero más de esta medicación, porque claro, pues por ejemplo los antidepresivos te hacen sentir bien, te hacen sentir a gusto, confiado. Entonces, también decirles que, a ver, no abusar, ¿no? Por otro lado también pues hay otro perfil que es no quiero tomarme nada porque me voy a volver un adicto, porque voy a ser un junkie. Entonces también es desmitificar todos estos prejuicios que pueden tener, que es que no eres ningún adicto, no te convierte en nada, es simplemente una persona que puede tratar su propia patología. Entonces también obviamente considerar si el tratamiento que están tomando es bueno, o sea, si es lo que necesitan, si la posología es segura, si no hay ningún tipo de interacción, si es adecuado para el problema que ellos tienen, ¿no? Enseñarles siempre cómo usar la medicación que están tomando. Pues, por ejemplo, si son asmáticos, enseñarles cómo funciona un Ventolin, porque tal vez nadie sea para decirles, oye, ¿sabes cómo funciona esto? Para que te sirva, porque incluso nosotros que estamos en una sociedad en la que la educación sanitaria está mucho más extendida y es mucho más fácil que alguien te aconseje, hay muchas personas que no tienen ni idea, pero ni remota idea. Entonces, también detectar si hay algún tipo de alergia o algún efecto adverso a la medicación, tanto ya puede ser al principio activo como a los excipientes. Por otro lado, eso, buscar la posología más sencilla posible y siempre decir eso, que si se saltan una dosis, que no se tomen el doble en la siguiente, porque es algo a lo que
perfectamente pueden llegar a esa conclusión, pero es que no es lo que tienen que hacer, ¿no? Y siempre avisar que si el tratamiento que están tomando tiene un periodo de latencia, hacérselo ver, porque puede que ellos no lo sepan y se tomen más y más y más y acaben llegando a una situación que incluso puede peligrar su vida, ¿no? Y siempre, pues eso, tener en cuenta que hay que remitir al médico en el caso de que nosotros ya no podamos atenderlos, ¿no? Entonces también, ¿cuál es la finalidad, ¿no? de toda esta acción de dieta, hábitos, higiene, farmacología? Al fin y al cabo lo que se centra es que estas personas puedan tener un control sobre su salud, porque es muy posible que no lo tengan, porque nadie se ha puesto con ellos a decir, oye, ¿tú sabes lo que es esto? ¿Tú sabes para qué sirve esto otro? No necesariamente, y no tenemos que dar eso por sentado. Y además son personas que vienen de una situación en que han perdido totalmente el control de sus vidas, se han visto totalmente vulnerables en todos los sentidos, todos sus proyectos de vida se han esfumado. Y el poder decir, mira, te doy las herramientas para que tengas control sobre algo tuyo y de nadie más, y que nadie te lo puede quitar, y eres tú el único que puede mejorarlo. Con la ayuda de todos los profesionales de la salud en nuestro campo, tú puedes hacerte responsable de tu salud con estas herramientas que son lo más sencillo del mundo, que no son difíciles de entender. Entonces, por último, eso, la actitud que debemos tener como farmacéuticos respecto a este colectivo tan vulnerable, pues eso, ser siempre asertivos, ser siempre empáticos, buscar que estas personas se encuentren cómodos hablando con nosotros, que no se sientan juzgados. Siempre eso, proporcionarles apoyo y sentarnos con ellos y decir, oye, vamos a hablar de ello, vamos a ayudarte, ¿sabes? Que para eso estamos aquí. Dedicarles el tiempo que necesiten, porque muchas veces tienen la barrera del idioma, o que no hablan muy bien español, o que ni siquiera hablan español, no tienen por qué saber nuestro idioma. Pueden saber inglés, pueden saber francés, pueden saber alemán, pero español ni papa. Entonces, pues necesitan un tiempo y necesitan comprender, pues en este caso, si el tratamiento, ¿para qué sirve ese tratamiento? Expresarnos con ellos de la forma más fácil de entender posible, como si tenemos que hacerles un dibujo, lo que sea, pero que ellos terminen de estar con nosotros y se encuentren más cómodos, más seguros, que tienen un control sobre sí mismos mayor y que estén bien informados y que la información sea clara, tampoco liarnos aquí con explicaciones metafísicas, que no hace falta, que es que esto es sencillo como el pan y el agua. Y por último, pues en el caso de que haga falta, pues siempre ofrecer el seguimiento farmacoterapéutico, pues eso, si tienen diabetes o tienen hipertensión, enfermedades en las que pues es difícil, ¿no?, adaptar la medicación porque no se le van cambiando todo el rato los fármacos o se les va de un lado para otro todo el rato la glucosa si son diabéticos. Entonces, por otro lado, tener en cuenta que los tratamientos que tengan que recibir muchas veces no pueden afrontarlos y porque son caros y no hay otra. Entonces también pues informarles de que pues en Farmacéuticos Sin Fronteras hay un proyecto que se llama Asistencia en Cuarto Mundo. Pues oye, que si se puede se te va a ayudar a financiar tu tratamiento, ¿no? Y bueno, la verdad que yo ya he terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Y nada, doy paso a mi compañera María Ángeles y voy a dejar de compartir pantalla. Creo que es aquí. Sí. Gracias, Beatriz. Nada. Muy interesante y ahora, bueno, María Ángeles nos contará cuál es la idiosincrasia de este colectivo que son los refugiados, que incluso reconozco que a mí personalmente, una vez he empezado más saludable, me costaba entender porque tendía muchas veces o tendemos a asociarlos a inmigración y bueno, pues tiene sus particularidades que también como farmacéuticos nos hace que tengamos que tener en cuenta una serie de pautas muy determinadas, como nos ha dicho Beatriz, a la hora de darle la atención oportuna. María Ángeles. Lo tenía silenciado,
Perdona. Estoy intentando compartir la pantalla, ahora sí. Parece ser que al subirlo al Dropbox ya se puede compartir. Un segundito. Me ha gustado mucho la presentación de Beatriz y yo creo que enlaza también bastante bien con cosas que voy a tocar, como es los hábitos y la generación de rutinas, ¿no? Que nos facilita el poder dar seguridad a las personas que vienen de espacios donde se han vulnerado todos sus derechos. A ver si puedo. Madre mía, me pide, cada vez que abro una pantalla me pide la contraseña. No me lo puedo creer, de verdad. Ya está. ¿Y por qué no? Bueno, pues me vais a dar un segundito. Ahora sí. Iniciar sesión. Pues iniciar sesión iniciada. No entiendo nada. Si quieres, María Ángeles, si nos quieres enviar la presentación y la pone Ángel, pues a lo mejor es más, y la comparte él, no sé. Me la mandas si quieres y yo te la voy Claro. pasando en la pantalla. Se ha salido María Ángeles. ¿Alguna pregunta mientras que tengáis para Beatriz? ¿Todo claro? Hola. ¿Sí? Hola. Ay, ya he vuelto. Que no sé qué ha pasado. A ver. No, te decíamos si quieres enviarnos la presentación y que la ponga Ángel. Sí, si quieres. fenomenal. Porque Vale. he intentado ya todo. Vale, pues mándamela a mí si quieres y yo se la mando a Ángel para que lo pueda. Perfecto. Pues eso tardó medio segundo. Estaba viendo además si desde la propia presentación había alguna manera de compartirla, porque no puedo entender que no se me abra desde ningún otro programa. A ver. Mira que la he dejado preparada. Esto es inaudito.
Ya está. Enviada. Vale, pues ahora me la descargo, ¿vale? Y te la... ¿Ya está? Ya la tiene Ángel, se la está descargando. Madre mía, he sudado. Ya la tiene, es que lo que ha tardado en refrescar y el correo y todo eso. Entonces no te Yo preocupes estaba que diciendo, no me lo puedo creer, yo toda la mañana haciendo estas cosas, claro, pues si es que te he estado escribiendo, pero como estabas liada, no me has visto para que me lo mandaras antes de cuando estaba interviniendo Beatriz. Pues es Pero que no lo has debido, como vamos, estabas liada, pues no lo has debido ver y estaba porque por eso me te lo he decía, tenido que decir en directo, vamos. sí, es que hubiera sido mucho más fácil todo. Es que me decía que solo lo podía subir desde el Dropbox, no sé por qué. Ya, pues yo creo que ya lo tiene que Me tener. llega Belén. ¿No te he llegado? Pues No. te lo acabo de No, te lo he mandar. mandado a ti, a Belén. Ya, Sí, 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 se lo he pero de mandado Belén yo. me viene directamente a mí. Ah, Vale, vamos a ver. Te lo vuelvo a mandar entonces, perdona. A ver. Reenvío. En teoría va aquí el mensaje. A ver. Ahora. Te lo mando otra vez. Sí, sí. A ver. Envío. Enviar. A ver si ahora sí. En teoría lo tienes que tener ya. Ya. Vamos. ¿Ya lo tienes? Vale. Bueno, son las cosas del directo. Estas son las estoy cosas sudando del la directo. gota hoy. Fíjate, en lo más sencillo, ¿eh? Es que a veces Ya. es como, ¿cuántas Sí, es veces verdad. habremos hecho esto además durante este año y de pronto un día se atasca? Claro, efectivamente. Di que sí. Suele pasar, pero bueno, En lo que no pasa parece que nada. es algo mecánico. Ya lo tenemos ahí. Vale, ya lo estoy abriendo. Vale. Ya está. Me vas diciendo, ¿vale? Cuando quieras que pase diapositiva, me avisas. Bueno, ya respiro, ya respiro. He estado todavía con los Vale. nervios y la tensión de todavía pasa algo, por lo cual no se me abre. Fenomenal, muchísimas gracias Belén y muchas gracias Ángel por y perdonar Nada. estos minutos de incertidumbre, que vamos a hablar ahora de la incertidumbre. Y bueno, yo soy María Ángeles Plaza, ya me ha presentado Belén, trabajo en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en los servicios centrales y aunque ahora estoy como técnica referente de psicología, pues durante toda mi trayectoria vital he trabajado como
como terapeuta en el día a día y en el trabajo, en la cotidianidad con las personas refugiadas y en los procesos terapéuticos. Tenéis mi dirección de correo electrónico por si la queréis anotar y tenéis alguna duda o alguna pregunta. Como es una presentación breve, pues estaré encantada de poder colaboraros, o si queréis algún envío de material o colaboraciones o lo que consideréis. Puedes pasar de diapositiva. Bueno, por centrar un poco y que entendáis desde dónde partimos el trabajo con las personas refugiadas, os quería contar qué es CEAR, ¿no? CEAR es una ONG de ámbito estatal que tiene diferentes delegaciones, unas 10 delegaciones, Canarias, Madrid, en País Vasco, Navarra, Cataluña, Málaga, Andalucía, o sea que tenemos delegaciones repartidas por todo el estado con distintas oficinas y distintos pisos de acogida y centros de acogida para las personas. Solicitantes de protección internacional y refugiadas, y también para proyectos y programas para inmigrantes vulnerables, aunque en menor medida. CEAR trabaja durante más de 40 años para defender el derecho de asilo y tiene gran experiencia en el trabajo y en el acompañamiento pues, con este colectivo, ¿no? Con las personas solicitantes de protección internacional. Las personas solicitantes de protección internacional, cuando hablaba con Beatriz para preparar esto, nos dábamos cuenta que a lo mejor teníamos que empezar desde el principio, ¿no? Y quiénes son, porque habrá gente que sí que lo sepa y gente que a lo mejor tenga un poquito de duda y un poquito de confusión, como decía Ángela al inicio, ¿no? Entonces, ser solicitante de protección internacional son las personas que vienen huyendo, como pone aquí abajo, las personas que se han visto obligadas a huir de su país por haber sufrido persecución, bien sea por motivos de etnia, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social, de género u orientación, identidad sexual. Su Estado no puede protegerles y buscan otro país donde solicitan protección, en este caso el nuestro. Esas serían las personas solicitantes. El proceso de solicitud de asilo, como lo conocemos coloquialmente, es un proceso jurídico que se instruye, se estudia desde el Ministerio del Interior. Las personas solicitantes de protección internacional presentan unas alegaciones, eso es la historia de persecución, y desde las organizaciones apoyamos esa historia, la trabajamos y vemos los puntos en los que también podemos apoyar e incidir para la consecución de su estatuto de persona refugiada. ¿Vale? Que sería el final. A lo largo del proceso de instrucción, la persona está con la tarjeta roja que decía Beatriz. Con esa tarjeta roja tiene derecho a la sanidad pública, igual que cualquier persona de nosotros. Y el final del proceso jurídico, que luego hablaremos un poquito de él, sería la resolución como persona refugiada o no desde el punto de vista jurídico. Hay ahora mismo pues, un 95% de negaciones de asilo, con lo cual un 5% de personas a las que sí se les concede el estatuto u otro tipo de protección. Fijaros también en los datos, porque de todo ese 95% de personas denegadas, cuando les retiren su tarjeta roja, esas personas se van a quedar en una situación como inmigrantes en situación irregular. Pero tenéis otra webinar que hablará sobre inmigración, así que supongo que os hablarán un poquito también de en qué situación quedan estas personas. A nivel coloquial, las podemos llamar a todas refugiadas, porque si una persona refugiada es la que se ha visto obligada a huir de su país porque ha sufrido persecución y violencia, en el fondo todas son refugiadas, ¿no? Sería la diferencia entre lo que podemos considerar el término jurídico y el término coloquial. Incluso muchas personas que podemos considerar desde términos jurídicos inmigrantes, desde otros términos también podrían ser personas refugiadas si tenemos en cuenta pues, las nomenclaturas de los derechos humanos, ¿no? Porque la mayoría de las personas inmigrantes que llegan a nuestro país llegan huyendo de una desestructuración familiar o desestructuras sociales o de género, ¿no? y de violencia, con lo cual también podrían estar buscando protección. Todo esto nos da un panorama de personas con grandes vulnerabilidades y que arrastran traumas muy, muy fuertes. Podemos pasar de diapositiva. Si hay alguna pregunta, no dudéis en levantar la mano y las vamos contestando.
Las personas solicitantes de protección internacional que os pongo aquí son un perfil muy variado. Vienen de muy distintas procedencias y de muy distintas nacionalidades, familias con menores, personas solas, mujeres, hombres, orientación sexual, identidad sexual. No podemos fijarnos, ¿no? A lo mejor en que la televisión nos ponga determinados estereotipos, ¿no? A lo mejor ahora pues los jóvenes que entran por Canarias, que vienen de África subsahariana o que vienen del Magreb, en realidad eso es solo una parte, ¿no? Si tenemos en cuenta los datos de las personas que llegan y que solicitan solicitud de protección internacional, el número o el colectivo por procedencia más amplio sería Venezuela, después Colombia, Centroamérica, Nicaragua, El Salvador. Entonces, es muy amplio el espectro que tenemos de personas solicitantes y muy amplio las vulnerabilidades a las que están sujetas. Entonces, tenemos que fijarnos, y muy, como decía Beatriz también, pues muy distinta formación, muy distinto nivel cultural, muy distinto nivel social. La intervención y la comunicación desde el espacio en el que estemos, tenemos que adecuarlo al perfil de la persona. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Aparte de ser personas que huyen de su país y que solicitan protección, pues que son personas también que tienen que vivir en el exilio, con lo cual eso va a conllevar una serie de consecuencias emocionales y psicológicas muy duras y que tienen que adaptarse a vivir en una sociedad nueva de acogida, en este caso la nuestra, ¿no? Con una necesidad de iniciar pues, un proceso de lo que llamamos desde las organizaciones sociales de inclusión social, que va a conllevar el aprendizaje de nuevas habilidades que serán distintas en función de las habilidades previas que ya trae la persona. La persona no es que no traiga habilidades, cada persona tenemos nuestras habilidades que son las que nos son funcionales para defendernos en nuestro entorno y en nuestro ambiente, ¿no? No son unas mejores que otras, son distintas. Es como si nosotras ahora pues vamos a Japón, tendremos que aprender otro idioma, otra forma de relacionarnos, otra forma de comunicación, otra forma tendremos que formarnos también, quizás hacer un reciclaje profesional, porque a lo mejor allí pues las psicólogas no, en mi caso, no tienen un nicho laboral y tendría que reciclarme a otra profesión. Entonces cada persona tenemos nuestras habilidades y las personas inmigrantes y refugiadas traen las suyas. Tenemos que potenciar sus propias habilidades y sus propios recursos, ¿no? Y en los casos en los que hablen otro idioma, pues por supuesto el idioma, que es la llave y la clave inicial para iniciar ese proceso de inclusión, de comunicación y de redes sociales, porque luego veremos también lo que es la importancia, ¿no? de las redes sociales. Os ponía ahí también el proceso jurídico, porque es un proceso jurídico súper complejo, súper complicado, muy retraumatizante, donde la persona muchas veces tiene que demostrar que es ella la persona perseguida, ¿no? Ella es la víctima, pero sin embargo es la que tiene que demostrar que sale de su país y tiene que aportar pruebas de que ha sido perseguida, con lo cual muchas veces ya de partida se sienten juzgadas, ¿no? Es como que se cambia la víctima se siente juzgada, ¿no? Entonces eso es a nivel psicológico y a nivel emocional pues muy dañino, ¿no? Porque cualquier persona que ha sufrido una violación de derechos humanos es muy importante no solo el validarla, ¿no? El escucharla, sino el validarla en su dolor, el creerla, ¿no? El que creemos lo que le ha pasado y la validamos en su dolor y en su sufrimiento, porque eso la da dignidad y evitamos que se retraumatice. El proceso jurídico es retraumatizante por eso y porque además conlleva un montón de entrevistas. Entonces, la persona solicitante de protección internacional va como pasando por un montón de espacios donde va repitiendo una y otra vez pues la historia de persecución, pero es una historia de violencia, es una historia de trauma, ¿no? Entonces, aunque yo solamente esté relatando o intente relatar de forma objetiva lo que me ha pasado, cada vez que yo intento evocar un recuerdo, ese recuerdo no es un recuerdo neutro. Ese recuerdo va cargado de emociones y va cargado de todo el dolor, de todo el terror, de todo el miedo, de toda la culpa, de la humillación y de todas las emociones asociadas a los hechos que sucedieron. Entonces, es un proceso muy complicado porque es repetir una y otra vez la historia, por lo tanto, me quedo todo el rato con esa emoción. Por eso decimos que es retraumatizante.
Podemos pasar de diapositiva. Esto es lo que hablábamos, la mayoría de personas, por situarnos, no, la anterior, esta. Esta. Han salido de su país de una forma forzada después de haber sufrido pues, graves violaciones de derechos humanos, como pueden ser amenazas, persecución, cárcel, tortura, múltiples duelos, múltiples pérdidas, incluidas las pérdidas humanas, pero también han perdido, como decía Beatriz, todo su mundo, todos sus referentes de vida, de familia, de estatus social, de empleo, pero también han perdido algo que es muy importante, que es la ilusión y las expectativas de futuro. Han perdido sus sueños, han perdido su proyecto vital, ¿no? Es, como decía este refugiado sirio, lo que ya no va a ser. No solo pierdo lo que tengo, sino lo que soñaba y lo que ya no es ni nunca va a ser. Esto quiere decir que va a haber una ruptura interna y externa. La ruptura externa es evidente, que es lo que estamos contando, y la ruptura interna, hablaremos un poquito después, sería esa herida traumática que queda dentro de estas personas, ¿no? Siempre va a haber como un antes y un después. Y, por supuesto, una necesidad de reconstruir un proyecto vital nuevo, porque como estamos viendo, el proyecto anterior se rompe y necesitamos reconstruirlo, reconstruirnos emocionalmente por dentro y reconstruir el proyecto vital y que dé sentido a nuestra vida, ¿no? No solamente sobrevivir, sino un proyecto vital que dé sentido a mi existencia, ¿no? Ahora sí podemos pasar. La intervención interdisciplinar en CEAR la realizamos a través de equipos multidisciplinares que van pues, desde los servicios de inclusión, psicológicos, empleo, formación, idioma, ¿no? Que trabajamos todos en equipo para construir ese itinerario de inclusión social, ¿no? Entonces la recuperación, bueno, luego está el equipo jurídico, el equipo de incidencia, el equipo de acogida, donde que tiene también el equipo de educadores sociales, técnicos de integración social. Bueno, en fin, somos un gran prensa, comunicación, ¿no? Tenemos un equipo que abarca un montón de facetas, ¿no? Pero bueno, hablando más de lo que es la intervención más concreta con las personas y de la recuperación de la salud mental de las personas solicitantes de protección internacional, desde un punto de vista emocional y afectivo, solo la podemos entender desde este punto de vista de la intervención integral. No somos trabajadoras aisladas, trabajamos en conjunto, ponemos a la persona en el centro como protagonista de su historia, es ella la que decide, la que nos da las pautas y nos ayuda a encaminar ese proceso de inclusión a nivel social, laboral, formativo, jurídico y psicológico. Es obvio que las personas necesitan, para mejorar su salud mental, un cierto grado de autonomía social y legal, porque esa autonomía es lo que nos da un control sobre nuestra propia vida, ¿no? Y percibir el sistema de protección de asilo como un sistema que empieza a reparar y que reconoce el daño y la vulneración de derechos humanos sufrida. Eso es muy importante, ¿no? Para reparar el sentido de la justicia, que muchas personas han visto destruida a raíz de la violencia. La participación social y el reconocimiento pleno de derechos sociales y de ciudadanía, ¿no? Porque ser ciudadanía nos empodera, nos da seguridad, ¿no? Ahora que hemos tenido elecciones en Madrid, el hecho de poder decidir, ¿no? Sobre nuestros representantes políticos y sobre las personas que van a estar a nuestro servicio, eso es ciudadanía, ¿no? Eso me da un derecho y eso me empodera porque me dignifica y me da control para tomar decisiones sobre mi vida, mi futuro y el futuro político de mi ciudad, de mis hijos y de mis hijas, ¿no? Y tomar decisiones pues, acerca también de las políticas de sanidad, de las políticas públicas, y es también algo muy importante que para muchas personas es importante también. Pasamos. El objetivo fundamental y final de nuestra intervención es la autonomía de las personas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través del empoderamiento, ¿no? Del empoderamiento, fortaleciendo los recursos personales y las capacidades de afrontamiento, que son las capacidades que todas las personas tenemos para hacer frente a las situaciones, ¿no? Y dignificarlas y fomentar la autonomía. Y lo que decíamos antes, la persona siempre es la protagonista de su proceso y la responsable de sus decisiones, porque cuando tomamos decisiones por las personas o las inducimos
hacia esos procesos de inclusión les estamos quitando poder. Caemos en actitudes pues, paternalistas o maternalistas que al final lo único que hacemos es no solo quitarles dignidad, sino como aniñarlas, ¿no? Como lo que haríamos, les estamos quitando el poder de poder decidir sobre ellas mismas, les estamos quitando el poco control que pueden tener sobre su vida para decidir, se lo estamos retirando. Tenemos que estar constantemente generando acciones que dentro del poco margen de control que tienen para tomar decisiones, se hagan responsables de su vida, de tal manera que también acertemos o no acertemos en esos procesos, como en cualquier proceso de cualquier ser humano, nos hagamos responsables de las consecuencias. Por eso es muy importante lo que decía Beatriz. En un colectivo que es una vida de falta de control y de incertidumbre total, el poder desarrollar un trabajo sobre unos hábitos, una dieta, sobre pequeñas acciones dentro de toda esa falta de control, pero pequeñas acciones que generen una rutina y que tengan la percepción de que pueden controlar y que depende de ellos o de ellas, es súper importante, ¿no? Porque la percepción de la mayoría de las personas refugiadas es que están a merced de los otros. Y cuando yo me siento a merced de los otros, lo que se genera es lo que en psicología se llama la indefensión aprendida. Y la indefensión aprendida lo que provoca en las personas es un bloqueo mental. Es como yo no tengo capacidad de decisión, como yo dependo de lo que los otros y las otras deciden, me bloqueo. Al final no tomo decisiones, porque haga lo que haga da igual. Entonces, por eso es tan importante poder facilitar que las personas vayan tomando pequeñas decisiones en la medida que sea y analizar qué es lo que depende de mí y lo que no depende de mí. ¿Que me den el estatuto? Pues a lo mejor no depende de mí y en cambio me paso 24 horas al día pensando durante un año si me van a dar el estatuto o no. En cambio, preocuparme por mi salud y la de mi familia y la de mis hijos y la de mis hijas, a lo mejor sí depende de mí. Ir a mis citas médicas, ir a mis revisiones, entender la medicación, unos hábitos saludables, un pequeño ejercicio mínimo, porque además todos esos hábitos saludables van a tener una incidencia directa también en la salud mental y en la salud física, con lo cual al final es parte de ese trabajo integral que estamos diciendo. Y casi me atrevería a decir que es la base, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con las personas refugiadas desde su llegada, lo primero que intentamos hacer es generar unas bases de vínculo para generar un espacio de confianza y cuando tenemos ese vínculo generar un espacio de seguridad, ¿no? Porque estamos huyendo de una situación de violencia, una situación de incertidumbre y lo importante es generar ese espacio que nos contenga en un espacio seguro donde poder empezar a trabajar hábitos, rutinas, confianza y a partir de ahí podemos seguir trabajando un montón de cosas. Ahora lo voy a enlazar con la llegada del COVID, esto. Bueno, nuestro trabajo es de acompañamiento en todo eso y desde el servicio psicológico acompañamos a las personas pues, a nivel psicosocial a lo largo de todo el proceso, en la reconstrucción emocional, en las emociones, la sintomatología, pero también en el trabajo psicojurídico, ¿no? Que acompaña el expediente de solicitud de protección internacional. No me voy a entretener mucho en esto, simplemente para que os suene que también trabajamos en esa línea. Pasamos de diapositiva para entrar ya de lleno en los efectos de la pandemia, ¿no? La pandemia se ha considerado ya por la mayoría de los psicólogos y psiquiatras a nivel internacional como un trauma social. ¿Por qué? Porque es un evento que irrumpió en nuestra vida de forma, decimos traumática porque fue algo inesperado, impredecible, y algo que supuso una amenaza y un peligro a nuestra integridad física y psicológica, que es la definición básica de trauma, ¿no? Pero en vez de a una persona, pues ha sido un trauma social, comunitario. Pero no afecta igual a todo el mundo. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Cuanto más vulnerabilidad, como decía también antes Beatriz, ¿no? Dentro de las personas vulnerables también hay personas más vulnerables y muchas veces las mujeres son mucho más vulnerables por la triple discriminación que sufren, ¿no? Socialmente y luego lo veremos, ¿no? Como a veces las impacta más y cómo la pandemia y el aislamiento las ha impactado también más y ha producido una desigualdad de género, ¿no? En el sentido de la violencia de género. Entonces, cuanto más desigualdad, más daño y más impacto emocional generalmente. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las condiciones también de habitabilidad de estos colectivos
son mucho más precarias, ¿no? Y pueden favorecer mucho más el contagio. Hay mucha menos posibilidad de distancia social. Si vivo en pisos compartidos o en situación de hacinamiento, no voy a poder aislarme igual que si vivo sola, y la posibilidad de contagio va a ser mayor. Los tipos de trabajos que realizan muchas veces no tienen opción de teletrabajo, por lo tanto van a tener que salir a la calle, coger transporte público, ir a sus puestos de trabajo, y eso va a generar también un mayor índice de exposición al contagio, con lo cual por ese lado ya van a ser más vulnerables, pero además también impacta en los medios y en los problemas económicos, porque va a haber una tasa mayor de desempleo, menor empleabilidad, y por lo tanto va a tener una incidencia en la salud mental. Va a haber un mayor grado de desesperanza y menos expectativas de futuro. Son personas, recordemos, que estaban intentando reconstruir su proyecto vital, ¿no? Y de pronto todo su proyecto se ve paralizado y se encuentran en una situación de precariedad social y económica. Y en esta precariedad, pues muchas personas se han encontrado con no poder dar continuidad a sus tratamientos médicos y farmacológicos, porque mientras todo esto pasaba, a lo mejor les han denegado también su solicitud de protección internacional, entonces han dejado también de tener su tarjeta roja, y cuando ya no tienen tarjeta roja ya no tienen acceso sanitario. Ahí cambia su situación y cambia su nivel de acceso también al control de su salud y al control de sus fármacos, ¿no? Y lo enlazo con todo lo que contaba Beatriz antes, de que sabemos que hay determinados tipos de medicación que requieren de una continuidad, primero, para que hagan efecto; segundo, que si no les damos continuidad tienen efecto rebote; y tercero, que si además les paramos, acudimos a sustancias que nos van a generar otro tipo de adicción y que además van a poner la vida en peligro, con lo cual al final tenemos un colectivo, sobre todo joven, pues que intenta sustituir una medicación psiquiátrica a través del uso o abuso de otro tipo de sustancias a las que tienen acceso más fácilmente, curiosamente, ¿no? Y ahí sería, por ejemplo, algo en lo que habría que trabajar, ¿no? Porque si de por sí la adherencia al tratamiento farmacológico es difícil, por también la incertidumbre, ¿no?, de la vida que suelen llevar estas personas y el desarraigo general que suelen tener en su vida, si añadimos todas estas dificultades, pues vamos sumando problemas, ¿no? Y al final tener estas rutinas que requieren los tratamientos médicos es complicado, es complejo, requiere de mucho acompañamiento, Otro problema que ponía ahí, que nos ha traído el impacto del COVID en las familias refugiadas, es la imposibilidad, la tasa de paro es mayor, la tasa de empleabilidad es mayor, y en los países de origen de estas personas también hay COVID y desempleo, con lo cual las expectativas económicas se centran en la persona que ha logrado llegar a algún país europeo, pero el envío de remesas está completamente paralizado, porque las personas refugiadas tampoco tienen acceso al empleo, con lo cual la cadena de antes de envío de remesas a familiares en país de origen o a la comunidad en país de origen también se ha visto paralizada. Podemos cambiar. Por resumir, estamos viendo unos efectos psicosociales sobre la salud física y emocional, a nivel afectivo y en las relaciones sociales, y por otro lado en todo lo que es el itinerario social de autonomía y de autonomía económica, porque al final la autonomía pasa indudablemente por el empleo y por la capacidad que tenga económica de poder mantenerme por mí mismo para tomar decisiones sobre mi vida y la de mi familia, ¿no? La pandemia, a nivel emocional y a nivel psicológico, rompe y paraliza el proyecto vital de reconstrucción emocional de las personas. Yo creo que ahí también es muy importante, ¿no?, porque es como una segunda ruptura. Antes hablábamos de un primer trauma, que es el huir de mi país, y estas personas están sufriendo un segundo trauma, ¿no?, que ha destruido otra vez sus expectativas y sus proyectos de futuro, con lo cual ahora levantar esa y reconstruir
por segunda vez es un poquito más complicado, ¿no? Y más difícil, porque se vuelve a romper la sensación de seguridad que ya habían empezado a construir, ¿no? Y que ya a lo mejor habían empezado incluso a trabajar, ya iban a sus clases de castellano, tenían redes sociales, y la pandemia les pilla ya en un momento donde ya habían empezado a lo mejor incluso a tener ilusiones, ¿no? Por lo tanto, esa sensación de volver a empezar vuelve a ser retraumatizante. Podemos pasar. Las reacciones que pueden tener las personas... María Ángeles, te decía que estaba en silencio, que tenemos que ir terminando. Uy, madre mía. Sí. Vale, pues paso con estas 2 diapositivas, es que me enrollo con las persianas. A nivel traumático, bueno, todas las reacciones que las personas refugiadas pueden tener a raíz de la pandemia son normales dadas las circunstancias, ¿no? Si hablamos de trauma, de esa herida interna que estábamos hablando antes, el trauma rompe nuestras creencias básicas de seguridad y de confianza con uno misma, con el mundo y con los demás, pues podemos imaginarnos el impacto que puede tener un nuevo trauma en personas que ya arrastraban traumas, ¿no? Entonces se vuelve a romper esa sensación de seguridad y además con algo que es más impredecible aún, ¿no? Entonces es algo que hemos escuchado mucho durante este tiempo, es el que no me siento segura en ningún lado. O sea, porque huyo de un sitio donde no me siento segura, buscando protección, y llega algo impredecible de nuevo, pero además es como un enemigo invisible que puede estar en cualquier parte, con lo cual se ha agudizado mucho el miedo. Y durante el confinamiento también tuvimos muchas retraumatizaciones, sobre todo de personas que provenían de situaciones de privación de libertad, que habían estado en cárcel, que habían sufrido tortura. La sintomatología de estrés postraumático se agudizó en todos estos colectivos. Pasamos de diapositiva. Uy. El miedo, que es una emoción que nos protege, ¿no? Porque nos hace tomar conciencia de todas las medidas de precaución, ¿no? Frente a esa incertidumbre. Pero, claro, en estas personas el miedo es muchísimo mayor, porque el grado de angustia, la permanente sensación de alerta que tienen y que ya arrastran de sus países porque vienen de países de conflicto o de haber sido perseguidos, más el miedo y que la distancia todo lo agranda, ¿no? El miedo por las personas que están, sus familiares en país de origen, pues ha generado unos niveles de angustia tremendos, ¿no? Que se materializan, pues como podemos imaginar, en problemas en relación con el sueño, insomnio, ansiedad, estados depresivos, personas que se aíslan, incluso intentos autolíticos, ¿no? Y grados de desesperanza altísimo. Hablamos también del duelo, ¿no? Hay personas que han perdido a seres queridos, tanto aquí en nuestro país como en país de origen, y ha generado también muchos sentimientos de culpa. Igual que a cualquier persona también aquí que no ha podido asistir a los rituales funerarios sociales, ¿no? Que nos ayudan un poco a integrar esa pérdida, pues imaginemos en la distancia el no poder haber hecho nada, el no poder haber enviado dinero, el grado de impotencia y de culpa que han podido y que arrastran estas personas, ¿no? Deja una huella. Por pasar a la siguiente diapositiva. Esto ya lo hemos hablado, pasamos a la siguiente diapositiva. La importancia, ¿no? Que tengamos en cuenta de las escasas redes sociales que tienen estas personas, ¿no? El otro día leía, que está en otra diapositiva, como uno de los factores de protección, y lo decía un psiquiatra, pero no pude recoger quién, en un diario, como uno de los factores de protección mayores frente a la pandemia era el apoyo social. Tengamos en cuenta que estas personas, su apoyo social es mínimo. El desarraigo sale quien puede, entonces no son proyectos familiares muchas veces, son personas que están solas o que han salido con otros familiares con los que han podido. Entonces, entre la falta de confianza, la desconfianza, el desarraigo y el aislamiento por el miedo, sus redes sociales son muy escasas. Y recordemos que un factor de protección frente al COVID es el apoyo social, ¿no? Por lo tanto, también desde el espacio de la farmacia podemos también hacer esa función de apoyo, de empatía, de cuidado, de escucha activa, de detección. Como no me da tiempo, hablábamos del tema de las mujeres, ¿no? Sabemos que el aislamiento ha hecho
que la violencia de género en muchos hogares se halla, y la violencia intrafamiliar también hacia menores y mayores haya aumentado. Podemos tener los ojos abiertos, podemos detectar, aunque no deje huellas físicas, podemos detectar la actitud de mayor apatía en mujeres, o una actitud que siempre la vemos, que el marido la va siguiendo a todos los lados. Podemos tener determinados indicadores o indicios de que algo puede estar pasando, ¿no? Y podemos tener la clave y la llave incluso para la detección de esos casos y poder ayudarla, ¿no? Hay mujeres ahora mismo que están en situación súper aislada con su agresor, y que la pandemia está agudizando toda esa violencia por la falta de apoyo social y el aislamiento. Seguimos. No sé si me queda algo de tiempo. Esto me parece muy importante, que tengamos en cuenta que las distintas culturas tienen distintas cosmovisiones. La anterior. Distintas cosmovisiones, esto es, distintas formas de entender la enfermedad y la procedencia de la enfermedad, y que por lo tanto también tienen distintos métodos de intervención y de curación, que la expresión emocional del dolor y de la sintomatología también es distinta. Cómo hago la narrativa de mi enfermedad y de mi historia, del origen de mi enfermedad y sus consecuencias, ¿no? Por eso tenemos que ser muy receptivos a todo y muy empáticos, ¿no? a ese lenguaje, a esa forma de comunicación, desde el respeto de que cada cultura es distinta y cada cultura tenemos esa cosmovisión, con unos métodos también tradicionales y muchas veces con una desconfianza hacia otros métodos más occidentales. Por eso todo lo que ha hablado Beatriz de la información, que ayude por un lado a deconstruir algunas ideas, a dar información y a desestigmatizar el uso de medicamentos o de la medicación tradicional y de la adherencia al tratamiento, es importantísimo, porque hay una desinformación muy grande, pero porque cada persona tenemos la información que necesitamos y que es coherente con nuestra cultura y con nuestra procedencia. Podemos pasar de diapositiva. Esto también es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Porque la palabra virus en algunas sociedades, especialmente africanas, actualmente aún hoy es concebida y asociada a un estigma social, y las personas portadoras en algunos países todavía son marginadas y estigmatizadas. Entonces necesitamos mucha información, porque algunas personas escuchaban la palabra virus e incluso han sido perseguidas por ese motivo y están en España porque han huido de esa marginalización y de esa estigmatización por ser portadoras de VIH. Entonces la palabra virus les potencia y les pone en una posición de miedo y de terror ante la enfermedad. Por eso es tan importante la información, ¿no? Y también concienciar de las medidas de seguridad impuestas por el gobierno para evitar contagios y proteger a los y las demás, ¿no? Respetando las creencias tradicionales, pero siempre también informando de las medidas impuestas de protección. Para terminar, destacar cómo estas personas también en el sentido positivo, como estas personas en el sentido positivo también el hecho de que hayan vivido situaciones anteriores de incertidumbre y de violencia y de estrés de forma continuada, también les ha permitido tener un aprendizaje en una serie de estrategias de afrontamiento que les puede haber hecho y haber aumentado sus estrategias de resiliencia y sus capacidades de resiliencia frente a la adversidad, y que desde luego han sido un ejemplo para todos nosotros y para todas nosotras, que a pesar de todas las circunstancias adversas, cómo han sabido sacar también la parte positiva, todos sus recursos para poder hacer frente a toda esta situación y colaborar, ¿no? Entonces, destacar también esta parte para ir terminando y no quedarnos solo con la parte negativa. Aquí ya hablaba un poco de los retos de la adaptación de la intervención que nosotros hemos realizado. No sé si queréis que lo hable ahora o si queréis luego en el turno de preguntas, pues lo podemos abordar. Sí, ahora si quieres en el turno de preguntas. Perfecto, pues entonces vale. Si quieres pasamos a la otra.
a la terapia positiva, que esta sí que me parece importante para terminar. ¿Qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno y cada una para aportar nuestro granito de arena desde donde estemos? En este caso, si hablamos desde la farmacia, comunitaria, desde la farmacia de barrio, hay muchísimas acciones que podemos hacer, ¿no? De acuerdo a todas las consecuencias psicológicas que hemos estado viendo, ¿no? Frente a la indefensión y a la incertidumbre, demos protagonismo a la persona, ¿no? La demos ese control que decía Bea, ¿no? Mediante información la hagamos responsable de lo que depende de ella, la ayudemos a tomar decisiones sobre su vida, porque además cuando la persona empieza a tomar decisiones de su vida y ve resultados, se empodera y se siente bien con ella misma, ¿no? Ahí estamos generando autoestima. No juzgar. Recordemos que las personas necesitan la validación de su dolor y de su historia. Son personas que han sido juzgadas a lo largo de todo su camino y de su trayecto, y lo que necesitan es que a través de la escucha activa, de la empatía y del acompañamiento estemos ahí, simplemente escuchando. No hace falta decir nada, ni hace falta simplemente el no juzgar, el creer y el generar, porque eso es lo que va a hacer que empecemos a generar vínculos de confianza y de seguridad. Hemos dicho que las personas que sufren violaciones de derechos humanos, que son violaciones y hay violencias que cometen otros seres humanos, una de las consecuencias es que ese vínculo con otras personas se ve dañado, ¿no? Y una de las funciones que vamos a tener que hacer entre toda la sociedad es restaurar ese vínculo roto, que vuelvan a poder confiar en el ser humano, ¿no? Y que vean que el ser humano hay una parte muy mala, pero también hay una parte muy buena, ¿no? Decía Judith Herman, una psicóloga especialista en trauma norteamericana, que el vínculo solo puede ser reconstruido tal y como se destruyó, es decir, en conexión con los demás, con los y las demás. Y esa es la parte que nosotros y nosotras podemos tener, en la facilitación de ese vínculo y en la reparación de ese daño que otros han hecho, ¿no? Y de esa manera empoderar y no revictimizar. Les damos voz y les damos también su protagonismo en su historia. Esto es un poco lo que ya hemos hablado, de la detección y también, esto también lo he ido metiendo. Para terminar, es que recordemos estas claves, ¿no? La impotencia y el aislamiento son una experiencia central del trauma. Las personas muy traumatizadas siempre van a ser las que se aíslan y va a primar ese sentimiento de incertidumbre, de impotencia, de frustración. Y el poder, la reconexión, son las experiencias centrales de la recuperación. Ahí es donde podemos, desde cualquier espacio, poder acompañar a las personas dañadas a empezar a reconstruir sus proyectos de vida. Muy bien. Muchas gracias, María Ángeles. Muy interesante y la verdad es que, bueno, se me ocurrían muchas reflexiones. Yo creo que es momento de preguntas de los asistentes. La única reflexión que dejo encima de la mesa es bueno, pues que estamos acostumbrados a ver a este tipo de personas, de colectivos, sobre todo la inmigración y refugiados, muy mediatizado, quiere decir, desde el punto de vista de las noticias que hay en la prensa, del alarmismo que muchas veces genera, desde el punto de vista muy economicista, de bueno, van a venir X refugiados, ¿qué vamos a hacer tal? Y muchas veces no nos paramos a pensar que detrás de cada refugiado hay una vida, hay un drama, hay una desubicación de lo que veíamos al principio también, de la integración social, y que como sociedad creo que moralmente estamos muy obligados a responder por ellos. Vamos fuera de tiempo. Lo que me ocurre a mí siempre en este tipo de mesas, por eso soy muy mal moderador, es que los temas suelen ser muy interesantes, con lo cual a veces son oportunidades casi únicas para vernos, para tener ponentes pues, como Beatriz o como María Ángeles. Entonces reconozco que dejo que se tire para adelante y aguanto el máximo de tiempo que se puede. Por lo tanto, por ir ya rápido, cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer a través del chat o pedís la palabra y bueno, pues activéis la cámara y encantador de responderos a cualquier pregunta, tanto Beatriz como María Ángeles. La verdad es que perdona porque he perdido un tiempo súper valioso buscando la presentación y me siento un poco, por eso he tenido que ir luego tan rápido. No pasa nada. Son cuestiones que ocurren y a veces con las nuevas tecnologías más. Entonces, bueno, yo creo, bueno, igual ha habido gente que se ha tenido que ir o gente que esté más justa de tiempo, pero yo creo que podemos aprovechar todo el que se pueda quedar
bueno, pues para cualquier pregunta o cualquier duda que podáis tener o que queráis exponer o cualquier comentario que queráis hacer. ¿Nadie? ¿Todo muy clarito? Nadie aquí. Yo quería decir, perdón, que pues un poco apoyar lo que ha comentado Ángel. Interesantísima la reflexión de María Ángeles y esa realidad que viven estas personas, este colectivo tan dañado, que detrás, lo que ha comentado Ángel, que detrás de estas personas hay una historia, o sea, no son... Muchas veces hablamos a refugiados, vienen refugiados y demás, pero el drama que llevan consigo y demás. Y por otro lado, lo que ha comentado también Beatriz de un principio, el apoyo que puede dar desde la farmacia, desde el ámbito farmacéutico, pues ese apoyo y ese acercamiento que podemos dar como profesionales sanitarios y como agentes pues, de esa atención primaria que, como tú me comentaste en algún momento, algunos de estas personas que vienen de fuera están con tratamiento a lo mejor psicológico y demás. Bueno, vienen con la medicación justa, como has comentado, y no pueden, no hacen lo que se llama esa adherencia al tratamiento, y por eso, pues por parte del farmacéutico, pues ese apoyo que puede dar para que, bueno, si no se acerca al médico, bueno, pues que sea a lo mejor el farmacéutico el que pueda también dar ese apoyo, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista, pues es a lo mejor el farmacéutico darle ese consejo, esa asistencia o esa atención farmacéutica que a lo mejor pues es más cercana que la del propio médico. Eso es un poco lo que me gustaría, y no sé si algunos de los asistentes tienen alguna pregunta o... Bueno, yo por hacerle una pregunta a Beatriz, como farmacéutica nuestra, la voy a comprometer. No me voy a comprometer. Me gustaría saber un poco su opinión. Hemos hablado, y ha hablado María Ángeles, de todo el tema psicológico y toda la afectación que conocemos con todos los, con este tipo de pacientes, toda la afectación psicológica que tienen. Entonces, cuando digo comprometerse, no, sino publicidad un poco nuestra, ¿no? Desde el punto de vista de Farmacéuticos Sin Fronteras, de salud pública, de la función del farmacéutico. ¿Cómo crees ese peso que puede tener el farmacéutico a la hora de estos hábitos saludables, todo lo relacionado con la atención psicológica al paciente? Es decir, pero no desde el punto de vista farmacológico, que evidentemente es importante, ¿no? sino como ese papel de educador sanitario, como ese papel de seguimiento a este tipo de pacientes, incluso de reorientación, que lo decías tú al final, Beatriz, de reorientación en materia de, pues cuando no tenga recursos para acceder no solo a medicamentos, sino que la farmacia también sabemos que es un centro en donde el paciente habla con el farmacéutico, le cuenta también su historia vital, ¿no? Ese papel reorientador también de la farmacia a la hora de llevarlo a llevar unos hábitos adecuados y también de orientarle con temas de recursos, no solamente farmacéuticos, sino también en otros ámbitos. No sé si ves ese peso que puede tener la farmacia o ese punto que puede ser la farmacia con esa disposición estratégica para que estos pacientes puedan tener en la farmacia un punto de referencia a la hora de su atención sanitaria y su atención también social. Pues hombre, yo creo que es un punto fundamental, porque es que nosotros podemos abrirles la puerta, pues eso, tanto la información sobre su salud, pues esas pautas de las que ya se han hablado antes, ¿no? De las rutinas de vida, pautas saludables, hábitos saludables y todo lo demás, pero también podemos informarles, ¿no? Puede que ellos
no tengan la información suficiente para saber que hay muchas organizaciones que pueden ayudarles y pueden darles un apoyo súper valioso, ya no solo desde la farmacia, sino pues puede ser el apoyo psicológico, ayuda a la tramitación de su situación en España. Podemos abrirle un abanico muy grande de información muy valiosa para ellos y yo creo que es un aspecto crucial, ¿no? El buen trabajo desde la farmacia con estos usuarios, que bueno, ya lo hemos dejado yo creo que súper claro, ¿no? Que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y podemos empezar a hacer ese pequeño trabajo psicológico de reconexión con las personas, de encuentro de nuevo de esa confianza, de esa situación de encontrarse a gusto en un espacio, de no sentirse atacados. Nosotros podemos aportar nuestra semillita, aunque no seamos psicólogos, y podemos encauzarles hacia ello, ¿no? Ser un poco pues un puente, ¿no? Para su siguiente estado Y yo creo aquí, ¿no? que es muy importante también lo que dice Beatriz, porque en muchas culturas también la farmacia es un espacio comunitario. Entonces, no van a la farmacia solamente como quien va a la perfumería a comprar un producto. La farmacia es ese espacio comunitario donde la farmacéutica además tiene unos conocimientos, una sabiduría. Entonces, además muchas veces son mujeres. Si hablamos de espacios a lo mejor de determinadas culturas, en esos espacios de mujeres donde las mujeres entre ellas se cuentan. Entonces, todo eso también lo podemos aprovechar, ¿no? Esa forma de cultura más comunitaria también la podemos aprovechar para generar otras dinámicas que nos pueden servir para reparar vínculo, para detectar necesidades, para dar información, para que confíen en nosotras. Entonces, es otra forma de trabajar, ¿no? Es otra forma de llevarlas a nuestro terreno, ¿no? De llevarlo, de utilizar su cultura y esa parte bonita y buena de su cultura y que quizás la cultura más occidental puede haber perdido, incorporarla, ¿no? Y que la farmacia vuelva a ser también ese espacio, ¿no? De unión, de cuento mis problemas, pero no solamente cuento mis dolores, cuento mis problemas familiares, la vecina, el otro, ¿no? Y todas se conocen. Entonces, eso se puede recuperar desde esos espacios y se puede detectar un montón de situaciones desde ese espacio y dar información muy importante, ¿no? Sí, de hecho, nos pregunta Pilar León, bueno, sobre si será el caso o alguna situación en la que CEAR desvíe refugiados con problemas a la farmacia. No, generalmente no. O sea, CEAR cuando detecta una problemática sanitaria, nuestro protocolo es atención primaria y es atención primaria quien hace la valoración física y psicológica. Si es un problema psicológico, hace la derivación a los servicios públicos de salud mental y si es física, pues a las especialidades o son los propios médicos de atención primaria y doctoras de atención primaria quien hace el seguimiento y quien deriva. A lo mejor si son cosas más pequeñas que no hace falta, sí decimos, mira, vete a la farmacia y a lo mejor habla con tu farmacéutica y a ver que te dé una pomada para la niña o a ver si, mira, o no quiero medicamentos, pues mira, ves a la farmacia que te expliquen que hay determinadas infusiones o ahora pues está de moda esto, lo otro y que te asesoren un poquito si quieres tomar otra cosa, pero generalmente no ese papel lo dejamos para atención primaria, suele ser quien, pero atención primaria muchas veces sí que no siempre recurre a medicamentos, aunque es verdad que cada vez más el uso de benzodiazepinas, cada vez salen más artículos, además leí ayer sobre el tema, pero muchas veces las de atención primaria derivan directamente a la farmacia y no mandan medicamentos y muchas veces más con cosas más naturales o más cuando hay tanta resistencia, ¿no? a los tratamientos farmacológicos y miedo. A veces hay miedo, ¿no? Por el desconocimiento. Sí, yo creo, bueno, y reitero ese papel fundamental del farmacéutico, que no solamente con refugiados, sino que se ha visto durante la pandemia
ese papel como en la parte relacionada con el medicamento y, por supuesto, en la parte relacionada con todo lo que es la educación sanitaria, ¿no? Y más en estos colectivos. Para las dos, pregunta Elisa, bueno, en principio apunta hacia Beatriz, pero bueno, Beatriz ha participado en diferentes talleres con nosotros, habrá visto algún caso, alguna cuestión curiosa, pero bueno, nos habla sobre bueno, pues alguna situación que hayas tenido que abordar desde el punto de vista sanitario durante este tiempo, bueno, pues con alguno de los pacientes o alguna de las personas. Y luego uno con otra pregunta, ya con un poco más de tiempo en mi caso, era que cómo ha afectado vuestro trabajo a la hora de atender a los refugiados, no desde el punto de vista, o sea, desde vuestro punto de vista, ¿no? Como profesionales. O sea, en qué ha cambiado nuevas tecnologías, más cercanía, menos precauciones. ¿Algún caso curioso, alguna cuestión para ilustrarlo que haya habido durante este último año? Cualquiera de las Pues dos. casos muchísimos. O sea, ahora mismo, además, estamos teniendo, bueno, lo vemos en las noticias todos los días, ¿no? La llegada de personas, sobre todo chicos muy jóvenes, a Canarias. Los viajes en patera a Canarias son viajes muy complicados, muy duros. Hay muchas pérdidas humanas durante estos viajes y los chicos están llegando con muchos traumas. Entonces estamos detectando muchos problemas de salud mental, ¿no? Eso por un lado. En el confinamiento igual, hemos tenido desde personas con ideación autolítica, ¿no? Lo que antes comentábamos, las personas más dañadas, que a lo mejor incluso han estado en cárcel o han sufrido tortura, la situación de aislamiento algunas personas en concreto, pues se reactivó la sintomatología postraumática muy aguda y se generalizó el miedo, ¿no? Entonces estoy pensando concretamente en una mujer que al final retornó a su país de origen porque había sufrido el asesinato de varios familiares en su país de origen, no quiero dar muchos datos, pero tenía localizado, como por así decir, el enemigo, ¿no? Lo decía ella, pero una vez que ella irrumpe la pandemia, entre el aislamiento, la amenaza, ella decía, la amenaza ahora ya está en todas partes, está a la vuelta de la esquina, yo ya no sé dónde está la amenaza, no tengo ya ningún control, había logrado como dar algunos pasos terapéuticos en un aspecto, pero de pronto todo se la cayó encima y acabó renunciando, tenía el estatuto de refugiada y acabó renunciando, volviendo a su país de origen con su familia, porque la angustia y la ansiedad que la producía el hecho de que su hijo y el resto de su familia siguieran país de origen sin ningún control sobre ello, primó sobre la amenaza, una persona que estaba amenazada de muerte y que habían asesinado a dos de sus hermanos, que a veces pues los problemas de salud mental son muy complicados, ¿no? Son muy complicados y el aislamiento pues los ha reforzado y son personas que vienen de situaciones muy duras o personas que han estado años en la cárcel. Entonces, sí que hemos tenido casos concretos complicados. Hace unos meses también otro de los chicos que llegaba de Canarias presentaba una sintomatología muy extraña. No llegaba a ser psicótica, pero sí era psicótica y al final conseguimos hacer una derivación a salud mental y con mucho trabajo, muchas conversaciones, mucha confianza, todo empezó con el COVID. Con el COVID, su mente asoció igual el COVID a la incertidumbre, al virus, puede estar en cualquier lado y le generó un brote psicótico que no sentía su cuerpo, otros días no sentía que solo tenía huesos y no tenía piel, otro día dejó de comer y se estaba dejando morir en la cama. O sea, no conseguíamos ni desde salud mental ni desde nuestros equipos, conseguíamos, venía de un país africano, no conseguíamos dar con la clave de qué estaba pasando. No quería tomar medicación, no quería ingerir alimentos y la raíz
cuando conseguimos ya generar ese vínculo de confianza, estaba también en el inicio del COVID, como su mente lo asoció al miedo, al virus puede estar en cualquier parte y yo no puedo vivir así, con este nivel de incertidumbre, me voy a morir en cualquier momento. Entonces, sí es verdad que ha generado problemas de salud, estamos hablando de los más complejos, ¿no? De los más complejos. Y la otra pregunta sobre cómo nos hemos adaptado, pues complicado, ¿no? Además, desde el inicio de la pandemia, el equipo psicológico fue considerado personal esencial sanitario, ¿no? Con lo cual es verdad que sí que tuvimos personal de servicio. Si hay alguna compañera que nos está escuchando, pues agradecer que estuvieron en primera línea de atención, apoyando y acompañando a las personas desde un primer momento y generando ese vínculo, ¿no? Y además incluso algunas delegaciones se negaron a hacer teletrabajo y decidieron seguir con el trabajo presencial para poder estar más cerca de las personas refugiadas, ¿no? Entonces eso yo creo que es meritorio y genera ese vínculo, ¿no? Y ayuda a generar ese vínculo y esa confianza. Y durante el confinamiento, pues sobre todo también prevenir crisis, detectar a las personas, había personas que no salían de la habitación, o lo que hablábamos antes, parejas, familias, la violencia de género, con todo esto, evidentemente violencia de género que ya existía previamente, pues se pudo agudizar, con lo cual la presencia en los dispositivos también servía un poco de contención de conflictos y de todo tipo, evidentemente, porque estamos hablando de dispositivos de acogida donde conviven personas de muy distintas nacionalidades, lenguas, ideologías y religiones. Y si para nosotros y nosotras era complicado el confinamiento con nuestras familias en nuestro espacio, pues nos podemos imaginar la convivencia en centros de este tipo, con todas las patologías, ¿no?, que traemos, que arrastran todo el miedo y toda la incertidumbre, más tu país de origen. O sea que cuando hablamos de resiliencia tenemos que destacarlo en mayúsculas, porque estas personas han tenido que sacar todas sus estrategias de afrontamiento para sobrevivir psicológicamente a todo esto, ¿no? Y una vez ya que terminó el confinamiento, pues comenzamos con el teletrabajo, ¿no? Y con nuevos hándicaps, ¿no? Y la brecha digital, porque pues muchas de las personas con las que trabajamos no hablan castellano y algunas ni siquiera saben leer y escribir en su propio idioma, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ha sido un trabajo a veces de pico y pala. Sin embargo, una cosa curiosa que es que al principio pensábamos también cómo generar este vínculo, ¿no? Si a veces es difícil generar el vínculo terapéutico presencialmente, y sabemos además la importancia que tiene el vínculo terapéutico en el proceso de curación de la persona, decíamos, madre mía, ¿cómo hacemos esto? Y sin embargo, luego ha sido bastante más sencillo de lo que podíamos imaginar. Y yo tengo algunas usuarias que incluso ahora ya lo prefieren de forma telemática y dicen, no, ya para qué voy a ir si ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Porque la propia Judith Herman, que la hemos nombrado antes, lo decía, ¿no? Que a veces no es tan importante las metodologías psicológicas que utilizamos, sino el vínculo que generamos con esa persona y cómo somos capaces de lo que hacemos con ese vínculo, ¿no? Yo decía, madre mía, ¿cómo generas un vínculo a través de una pantalla? Pero sí, y una de las cosas que más han apreciado las personas es el estar ahí, el estar detrás, una voz amiga, ¿no? Porque muchas veces no era un proceso terapéutico como tal, porque no lo podíamos hacer, pero un seguimiento en el que todos los días a lo mejor la psicóloga se iba preocupando, sobre todo en los perfiles que estaban más deprimidos, una palabra, estoy aquí, ¿no? Sobre todo en las personas que a lo mejor estaban solas, y eso ha sido muy agradecido y muy valorado por las personas, una voz amiga detrás, ¿no? Alguien que les decía, esto va a acabar en algún momento, ¿no? Tenemos que continuar y ¿no?, proyectar un poco de esperanza. Eso ha sido muy valorado. Y luego la tercera fase es cuando ya hemos podido empezar también a ver a las personas, pero con distancia social, con mascarilla. Me comentaba una compañera, ¿no?, que le decía a una de sus pacientes, ay, qué difícil es llorar con mascarilla, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues nos tapa parte de la comunicación no verbal, aunque la comunicación no verbal la podemos expresar de muchas maneras,
pero pues también tenemos una limitación inicial, ¿no? Y además la distancia, cada vez que viene sola una persona hay que limpiar, hay que abrir, hay que ventilar, ¿no? Es un montón de, de pasos, ¿no? Que complican un poco o hacen un poco más difícil, pero a la larga, si hacemos un balance, supongo que todos y todas estamos poniendo pues nuestra mejor voluntad en que esto funcione, ¿no? Y que todos y todas estamos en lo mismo, todas estamos dañados, ¿no? Cuando evidentemente no de la misma manera, puesto que estamos hablando de un colectivo muy, muy vulnerable, pero esta situación se da mientras nosotros y nosotras estamos también viviendo miedo e incertidumbre y posiblemente familiares incluso enfermos, con lo cual hay algo que también nos iguala en ese sentido, ¿no? En la intervención y nos facilita también un vínculo y una comunicación a ese nivel. Muy bien, pues yo creo que sintiéndolo mucho lo vamos a tener que dejar ya. Además ya hay algunos asistentes que se han ido, lógicamente, Claro, tenían sus planes y sus cosas. La verdad es que ha sido muy interesante, tanto Beatriz como María Ángeles. Este es el primer webinar que hacemos de este ciclo. La semana que viene, el jueves, tendremos salud, vulnerabilidad y tercera edad, con una dinámica muy similar al que hemos tenido ahora. Y nada más, gracias a las dos, gracias a CEAR por permitirnos la opción de colaborar, por ir construyendo este proyecto poco a poco en el que queremos que el farmacéutico, con esa capacidad, como tú has dicho, María Ángeles, de escucha y de atención innata que tiene por su profesión, bueno, pues podamos también realizar ese plus de trabajo muy relacionado, que ha salido en varias ocasiones, con las condiciones sociales de acceso a la salud. Seguiremos colaborando en formato talleres, tenemos alguna otra novedad y nada más invitar a los asistentes, si os ha gustado hoy, a la próxima temática. Repito, veremos tercera edad y además, bueno, pues seguiremos trabajando durante lo que queda de año con estos 4 colectivos para generar también materiales que puedan facilitar que desde la farmacia se mejore la atención. Nada más y bueno, pues nos vemos en breve. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y por Muchas gracias. visibilizar la realidad de un colectivo tan invisibilizado como es el de las personas refugiadas y darles voz. Vale, ¿os quedáis un momento, Beatriz, María Ángeles, Belén? Claro. Sí. Vale, voy a cortar la grabación. Pues Vale, voy a cortar el directo.